Hola amigos y hermanos, muy buenos días. Estamos iniciando este día leyendo una porción de la palabra de Dios y estamos leyendo el fascinante libro de Josué. Hoy nos toca leer el capítulo 9 que lleva por título Astucia de los Gabaonitas. Voy a leer para ustedes los primeros 14 versículos y dice así. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Jai, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y remendados. Iban vestidos con ropas viejas y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y le dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un trato con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Ellos le dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado que todo lo que él hizo, de todo lo que él hizo en Egipto y de lo que hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje: deseamos ser siervos de ustedes, hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está duro y está hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos. Nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida, y los jefes israelitas ratificaron el tratado. Tenemos un pasaje lamentable que no debería haber sucedido esto que sucedió. Sin embargo, así es la escritura. En la escritura no se narra lo ideal que debe pasar, sino que lo que en realidad pasó en la historia del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un pasaje en donde Josué y el pueblo israelita ya eran famosos ante las naciones que habitaban en Canaán. Y los reyes que estaban oyendo de cómo venían avanzando y venían conquistando y habían destruido Jericó y luego Jai, dice, pues les dio miedo. Entonces se unieron y confabularon una estrategia. Y en esa estrategia es enviar un puñado de mensajeros con ropas gastadas, con alimento hecho duro, para poder dar evidencia de que ellos venían de pueblos lejanos, cuando en realidad eran de ciudades que eran muy cercanas a ellos dentro del territorio que estaban por conquistar. Y el tratado que ellos les ofrecen es: venimos de tan lejos y queremos hacer un tratado. Si ustedes nos perdonan la vida y nos dan su palabra que no nos darán nada a nosotros, nosotros estamos dispuestos a servirle. Esto era algo que contravenía lo que Dios había establecido. El día de ayer lo leímos allá en Éxodo 34, que Dios le dijo, dice: ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Dios ya se lo había dicho desde Moisés, pero ahora Josué, tal vez porque estaba confiado de la victoria, de las dos victorias que acababa de tener, que no le dio importancia, y Josué se adelanta y cae en la trampa de estas personas que eran de los pueblos paganos, y celebra el trato con ellos. En el versículo dice 15, entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, hay un pecado que se señala en la Biblia. Es un pecado que no podemos ver, sin embargo nos sucede todos los días. Es el pecado de la autosuficiencia. El pecado de la autosuficiencia se manifiesta cuando yo tengo que tomar una decisión y yo uso mi criterio, mi experiencia, mi capacidad de razonar, y entonces yo analizo la situación y entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí o no?
o cómo lo voy a hacer. Y yo tomo mi decisión. Esto en sí mismo no está mal. El problema es que si yo únicamente me baso en mi capacidad humana muy limitada, puede ser que en una de esas yo cometa un gran error, como le está pasando a Josué. Josué seguramente buscó, vio sus ropas gastadas, sus sandalias rotas, sus odres viejos, su pan hecho duro. Y Josué analizó la situación y su conclusión fue, estos hombres me están diciendo la verdad. Cuando en realidad lo estaban engañando. ¿Qué hubiera sucedido si en medio de este pasaje hubiera dicho, y Josué fue a Dios para consultarle? Seguramente habría un texto que diría, y Dios le advirtió que estaba siendo engañado y al contrario, mata a estos hombres porque son emisarios de las naciones que son tus enemigos. Pero Josué no consultó a Dios. Y el pecado de la autosuficiencia se da cuando yo creo que por mi experiencia, porque soy muy inteligente, yo puedo tomar las decisiones, no consulto a Dios, no busco depender de su consejo, de su ayuda, y yo tomo mis decisiones. Nosotros somos seres humanos que de alguna manera, muchas van a ser correctas nuestras decisiones, nuestras apreciaciones, pero en otras nos va a fallar y vamos a equivocarnos, como Josué se equivocó aquí. Déjeme decirle que esto tuvo graves consecuencias para la historia del pueblo, porque al perdonarles la vida a estas naciones cananitas, pues no le permitió conquistar la tierra como Dios le había dicho que lo hiciera. Queridos amigos, la gran lección para nosotros esta mañana, ¿qué decisiones estamos tomando que antes no estamos yendo a Dios en oración, poniéndolo delante de Él, buscando su consejo y su dirección, para que lo que suceda conforme a su voluntad y sea para nuestro bien? Sí, en algunas ocasiones las consecuencias de las decisiones que tomamos pudieran ser, pudieran resultar no como las esperamos o como deseamos, pero si hemos puesto esto en manos de Dios, dice en Romanos 8:28 el apóstol Pablo, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien de acuerdo con el propósito que fuimos llamados. La garantía que tenemos los cristianos es que cuando oramos y buscamos la dirección de Dios y aún las cosas no resultan como las planeamos, ahí se aplica la garantía de Dios, que todo lo que suceda finalmente será para nuestro bien. En este caso en concreto, Josué va a pagar un precio muy caro y para el pueblo también por no haber buscado de Dios. Recuerde, el pecado de la autosuficiencia es cuando yo me creo capaz y yo tomo mis decisiones sin haber consultado a Dios, sin buscar su dirección. Este fue el error de Josué. Así que, ¿qué les parece si en esta mañana podemos ir a Dios y decirle, Padre, perdónanos por las muchas veces que hemos tomado decisiones sin consultarte? Y busquemos que Él dirija nuestra vida. Oremos. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por la forma en que nos das a conocer aquellas cosas en las que podemos equivocarnos, como es el pecado de la autosuficiencia. Esa falta de dirección, esa falta de consejo ante ti. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos des un corazón sensible a tu voz de tal forma que cuando nosotros tengamos que tomar decisiones, primero vayamos ante ti orando y esperando tu respuesta en medio de nuestra necesidad, sabiendo que el resultado te pertenece y que de acuerdo con tu voluntad el plan será lo mejor que pudiera habernos sucedido. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.